Nosotros valoramos muchísimo esta oportunidad de este intercambio entre los miembros del caucus y obviamente los ponentes de este conversatorio con otros actores de la sociedad nicaragüense. La interculturalidad, que es el tema que se va a discutir esta noche, no se puede construir solo desde los pueblos indígenas. La interculturalidad requiere de espacios de interlocución entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Las transformaciones estructurales que se requieren para construir sociedades interculturales necesitan el aporte de todos los actores y agradecemos, por lo tanto, esta oportunidad de este conversatorio. Se atribuye a Einstein una frase que me parece muy cierta. Lo principal en un problema es tener claro el problema, el resto es una simple fórmula matemática, decía el viejo. Considero que lo primero es la claridad de algunos conceptos básicos, concepto de cultura, de diversidad cultural, de pluralismo cultural, de interculturalidad, de pueblos indígenas, de derechos culturales de los pueblos indígenas. Lo segundo es tener claro que el proceso de interculturalidad para los pueblos indígenas no se limita a lo que ya afirma la UNESCO, la educación y al diálogo sobre la diversidad cultural, sino que conlleva arduas luchas en el campo económico, político y jurídico. El concepto de cultura sigue siendo manejado todavía por muchos en una forma confusa y equivocada. Para algunos es sinónimo de educación escolar o de modernidad. Para esos, los ingenieros de las pirámides mayas y el cacique Nicarao serían incultos. No aprobaron la escuela primaria. Otros limitan el concepto de cultura a las bellas artes o lo identifican con el concepto de civilización en el marco del viejo paradigma civilización y barbarie. Pero para estas concepciones, el pinolillo, los cantos y poemas de nuestros pueblos indígenas no serían expresiones de cultura. Felizmente, ante estas visiones hoy en día en los foros mundiales se reconoce que no hay pueblos sin cultura, así como tampoco hay culturas puras. Habrá algunas culturas más aisladas o más excluidas que otras. El concepto de interculturalidad ha sido manejado políticamente muy vinculado y de manera como sinónimo a multiculturalidad y a pueblos indígenas. En el caso específico de América Latina, cuando se habla de multiculturalidad, interculturalidad y pueblos indígenas, se maneja como que si fueran sinónimos. Quizás porque precisamente han sido los pueblos indígenas quienes más han insistido de la necesidad de revisar las relaciones que han existido entre los grupos diferenciados de nuestras sociedades a raíz de la discriminación, de la explotación y de la situación que, con todas las estadísticas que ustedes mejor que yo conocen sobre la realidad de los pueblos indígenas en todos los continentes, hace que precisamente sean los actores fundamentales de este debate. Pero obviamente no es el tema exclusivo de pueblos indígenas. Es una realidad que a partir de la diferencia se necesita, la búsqueda de la interculturalidad. La interculturalidad trae implícito una voluntariedad, una acción, un empuje hacia algo. Y esto necesita, insisto, de códigos, necesita de un lenguaje propio, necesita de un propósito, y todo eso hay que construirlo. Por eso las sociedades necesitan de estados que construyan, que favorezcan y que hagan incluso coercitivos estos códigos, estos espacios de encuentro, de diálogo que permite el respeto en esa diversidad, estableciendo un escenario correcto, pero haciendo florecer las diversidades, que es en realidad en términos humanos quizás lo más importante. Yo soy de Ayacucho y parimos Chirapa, que significa centellear de estrellas. Éramos 3 y pensábamos en el multiplicarse de esas estrellas cuando chocan entre ellas. Ese momento es el Chirapa. Y entonces habíamos indígenas quechohablantes de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y un hermano amazónico. Y entonces decimos, mira, está poniéndose, ahora se está discutiendo la interculturalidad. ¿Y qué es eso? No me vengan a hablar de interculturalidad
porque hay mucho todavía, mucha agua que debe correr por el río. Y algunos entendíamos y otros no entendíamos. Y entonces nos explicó simple y llanamente, si las culturas oficiales no indígenas están aquí y las culturas indígenas u otras están aquí abajo, entonces ¿cómo podemos hablar de interculturalidad? ¿Qué hacemos? ¿Sube? ¿Nosotros subimos o ellos bajan para hacer interculturalidad? Entonces los indígenas empezamos reflexionando acerca de esto. ¿Y cómo podíamos ser los indígenas interculturales? Cuando en realidad tenemos un primer reto para mí en América Latina, y no solo en América Latina, yo creo que en todos los países donde ha habido colonialismo y colonización, es cómo derribamos el prejuicio, el racismo y la discriminación en su multidimensionalidad y multidireccionalidad para mí. Entonces, con esta mirada de hacer la interculturalidad entre nosotros, empezamos un espacio común como mujeres indígenas, andinas y amazónicas. Después de 15 años, hermanas y hermanos, creo que sin saber que estábamos haciendo esfuerzos para una relación intercultural entre andinas y amazónicos y amazónicas, me refiero a las mujeres, logramos reconocernos como mujeres con los mismos objetivos, diferentes orígenes, pero mirando al mismo punto. Hablar de cultura, hablar de diversidad cultural, tiene que ver precisamente con esos valores que cada uno de nosotros comparte como resultado de convivir en determinada cultura. O sea, nos recordaba Francisco la definición de cultura y la permanente evolución del concepto de cultura, pero también nos recordaba los desafíos que enfrentamos hablando de patrimonio, de creatividad, de diversidad, ante todos los problemas que se analizan en espacios como la OMPI que señalaba Tarsila. O sea, todo el tema de patrimonio inmaterial, todo el tema de la propiedad intelectual, pero también nos preguntaba Álvaro que si es posible hablar de diversidad en medio de la desigualdad. O sea, cuando hay tanta desigualdad, ¿cómo llegar con propuestas a esos espacios? Entonces, el concepto de interculturalidad, como han señalado los panelistas, es un concepto en construcción, pero la misma interculturalidad en sí es un proceso no acabado. Termina siendo, como ellos mismos nos recordaban, una aspiración, un sueño, un deseo de encontrarnos con el otro, en donde dejemos parte de lo nuestro y ellos dejen parte de lo suyo y comencemos en conjunto a transformar relaciones de poder, transformar relaciones políticas, transformar relaciones económicas y modificar, por lo tanto, las sociedades y los estados en donde estamos viviendo. En el aspecto de cuáles son las estrategias planteadas por los indígenas, los movimientos indígenas, cuando las circunstancias son básicamente en muchos de nuestros países de despojo, ¿no? Creo que tendríamos que pensar también en la interculturalidad, en el colonialismo, ¿no? En ese proceso colonialista que hemos pasado y que estamos todavía pasando, y de que vamos a encontrar de que muchas veces nuestros propios hermanos y hermanas de nuestras comunidades están más en de que si soy más blanco, si soy más moreno, o si soy más alto, o qué físico tengo, ¿no? Y esa es exclusivamente algo ya colonial, en el mismo trato que se puede dar al otro hermano, ¿no? Podríamos
creo que ir pensando en interculturalidad y el colonialismo además, ¿no? Ahora que está en auge el tema de la interculturalidad, es una invitación al debate permanente. Entonces, un abuelo allá decía que nosotros los indígenas desde que nacemos, desde que estamos, nos promovemos a las relaciones interculturales. Un par de reflexiones. La primera de ellas es, a partir de la administración del presidente Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco del general Ríos Montt, el Ministerio de Cultura abre una línea en la cual conceptualmente se empieza a ver al Ministerio de Cultura como el Ministerio de los Indígenas. Y entonces los ministros o las ministras que van ahí tienen que ser indígenas. El personal tiene que ser indígena. Y fue una manera también de valorar, por un lado, pero también de valorar. Y uno de los grandes aportes que incluso trascendió a la siguiente administración fue el plan de trabajo que precisamente la licenciada Otilia Lush, una mujer maya quiché, hizo desde el Ministerio de Cultura. Y el planteamiento de manera más integral, construido con el aporte de múltiples sectores. Por primera vez se hacía un proyecto de trabajo en un ministerio con tal nivel de pluralismo y con tal nivel de participación. Sí creo que los indígenas hemos sido y somos interculturales, porque no nos hemos cerrado a otras, a recibir aportes, ¿no? Para mí, por ejemplo, en el caso mío desde Ayacucho y en Perú, a través del arte justamente es que los pueblos indígenas han ejercido su interculturalidad tomando tecnología e influencia que vino de afuera y devolviéndolo hoy como suyo, por ejemplo. A mí me parece que hay valores en ese sentido que no debemos dejar de mencionar. No creo que la interculturalidad sea un valor. Yo creo que hay cosas como la educación, la participación, la misma democracia, la interculturalidad, son sustantivos que piden adjetivos. Una educación que no sea eficaz, coherente, liberadora y pertinente, pues por sí sola no me parece que sea un ancla de salvación. La participación, yo conozco muchas participaciones. Desde la fiesta de toros hay una participación del toro, otra del torero y otra de los espectadores. Necesitan adjetivos, ¿no? Como muchos de estos. Yo me preocupé en proponer una interculturalidad justa y liberadora. Creo que no nos va a ayudar mucho plantearla así desnuda. Y insistí que es una lucha y que hay mucha negociación y que es integral. Yo creo que lo que es derecho es la diversidad. No creo, y he sido receloso desde que se lanzó la bandera de la interculturalidad, muy receloso, porque estaba crudo en pañales todavía todo el tema de la diversidad cultural. La diversidad cultural sí es un derecho, es decir, el derecho a ejercer mi diversidad. Luego está el campo de los derechos humanos que señalaba el coordinador residente. Yo creo que en toda batalla tenemos que luchar los derechos comunes, pero después una buena parte de la humanidad, no solo nuestros pueblos indígenas, sino todos los excluidos, tienen que luchar los derechos específicos. El relator Anaya dice, ¿por qué es necesario una declaración si están reconocidos los derechos de todas las personas en otros instrumentos? Si tenemos 60 años de estar construyendo instrumentos de derechos humanos, ¿por qué fue necesaria una declaración? Y él plantea que es necesaria esa declaración porque los derechos de los pueblos indígenas siguen violándose.
O sea, el día que dejen de violarse esos derechos, quizás ya no vamos a necesitar la declaración. Vamos a llegar a estar igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas y vamos a gozar y disfrutar de los derechos igual que el resto. Yo quiero agradecer al Centro Cultural por haber organizado esta actividad. Quiero agradecer a la Embajada de España, a Naciones Unidas, el PNUD, agradecer a todos los que han tenido la paciencia, ¿verdad? A ESID por haber organizado esta actividad. Gracias, Francisco, gracias, Álvaro, gracias, Tarsila.